Bien, el Señor les bendiga. Muchas gracias. Salmo capítulo 1, continuamos el día de hoy, aunque usted no lo crea, terminaremos hoy con el versículo 1. Así que vamos a tener un tiempo de oración antes de pasar a la exposición bíblica del día de hoy. Voy a asegurarle que mi celular esté silenciado. Si usted también puede hacer lo mismo, publique ahí, diga estoy en el culto, no me hablen, y luego se desconecta y pone atención a la palabra. Así que vamos a orar. Nelson, ¿podría hablar, por favor? Por el tiempo de la exposición. Padre nuestro, te agradecemos por permitirnos estar aquí todos juntos como hermanos, Señor, para escuchar sobre tu palabra y aprender, Señor, alimentarnos de tu palabra. Amén. Te pedimos que esto no pare, Señor, que sigamos avanzando y que como iglesia, Señor, podamos tener bastante gente, que podamos llegar a más gente, Señor. Te pedimos por eso, Señor, y por esta palabra que nos va a entregar el hermano Gabriel. Te agradecemos, Señor. Amén. 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 Muchas gracias. Acompáñenme por favor al Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Creo que en todas las ocasiones anteriores que se ha expuesto, los hermanos han leído el capítulo completo. Ya, el día de hoy voy a marcar la diferencia. Vamos a leer solo el versículo 1 para concentrarnos bien y no irnos, porque cuando uno expone acá, no es que el espíritu uno lo tome y empiece, pero no le dan ganas de exponer a veces un poco más de lo que están los apuntes. Para evitar eso vamos a leer solamente el versículo 1 y bueno, ya pedí hermano, no le puedo pedir a nadie más que no sea hermano Juan Carlos, que lea por favor el Salmo capítulo 1, versículo 1 con esa voz de segunda de Crónicas que tiene el hermano, por favor. 1:1. Solo el versículo 1, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en caminos de escarnecedores, de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Muchas gracias. Este salmo, en el primer versículo que ha sido leído, se menciona una bendición, o más que una bendición, una bienaventuranza que abarca tres aspectos distintos, o toca tres ejemplos distintos para hablar de un varón que es bienaventurado. Primero, habla acerca de el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es esto? Es una persona que no ha abierto su corazón, que no ha prestado atención a recibir información de personas que son malas. Es bienaventurada aquella persona, ya sabemos que cuando habla de varón puede ser aplicado perfectamente a un varón o a una mujer, porque nadie está excluido. Bien, una persona que no ha prestado atención a la información que el mundo tiene que dar. Muchas veces las personas del mundo se toman la licencia de redefinir conceptos que claramente ya están definidos en la palabra de Dios y que a veces no están definidos en la palabra de Dios, pero que por intuición natural y moral humana los definimos correctamente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay conceptos que claramente están definidos en la palabra de Dios, como lo es el concepto de matrimonio. Sabemos cómo está constituido un matrimonio según la palabra de Dios, y el mundo quiere redefinir ciertos términos, entre ellos el que acabo de mencionar. Bien, el varón que no presta atención a la información que el mundo tiene que dar es bienaventurado, porque camina en este mundo con los conceptos claros y correctos. Una persona que tiene los conceptos correctamente definidos puede tomar las decisiones correctas a lo largo de su vida. A veces esta información que dan los malos también tiene que ver con las soluciones que a veces el mundo nos quiere dar. Si usted es un hijo de Dios, si usted tiene temor de Dios, si usted lee la Biblia habitualmente, el peor error que usted y yo podemos cometer al momento de tener un problema, un conflicto, es pedirle consejo a alguien que no ama a Dios. Yo sé que aquí nadie lo ha hecho. Aquí nadie que ha tenido un problema con el pastor le iba a preguntar a su vecino cómo solucionar el problema que ha tenido con el pastor. ¿Amén? Nadie dice amén. Bueno, la idea es que consultemos a las escrituras o a un hermano en la fe que sepa más del Señor que nosotros, para que nos pueda aconsejar correctamente. Una persona que no ama a Dios nunca le va a decir, bueno, sé prudente, sé sabio,
ponlo en oración, busca uno o dos testigos y conversen saludablemente el tema y lleguen a una solución. No le va a decir, ándate de ese lugar, que tienes tú que ver con esa gente, mejor vente con nosotros, vuelve a lo que eras antes, etcétera, etcétera. Bien, el varón que no presta atención a ese tipo de consejos es bienaventurado, que es una persona mala según la palabra de Dios y según la intuición natural del ser humano. Una persona mala es una persona que no se conforma a los estándares establecidos o a los estándares que se esperan. Un ejemplo. Hablamos de un buen jugador de fútbol cuando un jugador de fútbol cumple con los estándares que se esperan. Que el hombre corra, que resista, que tenga un juego limpio, que anote goles, etc. Cuando un jugador se conforma al estándar, entonces decimos, ese es un buen jugador, cumple los estándares. Cuando está por debajo de los estándares, es malo. Aquí en la iglesia no hay hermanos malos para el fútbol, ¿ya? Pero hay jugadores que sí lo son porque no cumplen los estándares. Todos esperamos que nosotros, los padres, cumplamos con nuestras responsabilidades, que seamos fieles, que seamos hombres de virtud. Cuando un varón no cumple los estándares que se esperan de un padre, entonces es un mal padre. Bien, es bienaventurado el varón que no escucha o que no recibe la información que una persona mala tiene que decir. A este respecto, el apóstol San Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Espero que usted nunca tenga esta experiencia, pero si usted comienza a prestar atención a lo que el mundo tiene que decirle acerca de su vida personal, va a experimentar por qué es bienaventurado el que no les presta atención. También la palabra de Dios dice que es bienaventurado el que no estuvo en camino de pecadores. O sea, es bienaventurado aquel que no observó, que no se detuvo a analizar la conducta, o sea, las actitudes. Porque usted se ha dado cuenta que cuando usted viene a la iglesia hay ciertos gestos que usted no escucha y que sí los escucha allá afuera. Ciertos gestos. Yo le doy gracias al Señor porque desde que conocí a Cristo y que me empecé a rodear de gente que ama a Dios, dejé de escuchar este gesto. Me perdonan, lo voy a hacer solamente para citarlo, ¿ya? Pero dejé de escuchar esto. ¡Ah! Este gesto así, levantar la mano y... ese gesto que a veces es tan habitual entre nuestros pares, o ese gesto de pararse frente a un vecino y pararse así, poner el pecho de frente y una cara desafiante. Eso yo dejé de verlo en la iglesia. Entonces, es bienaventurado aquel que no se dedica a observar las actitudes, las malas palabras, los gestos de aquellos que son pecadores. Según la palabra de Dios, ¿qué es un pecador? Ya, un pecador, claro que es un malo, según la primera parte del versículo, pero aquí el salmista profundiza un poquito más. Porque una persona mala es una persona que no cumple con los estándares esperados. Pero un pecador es un poco más allá. Un pecador es un transgresor directo de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no hay que decir un falso testimonio. Un pecador es el que, sabiendo que no hay que hacerlo, va y lo hace intencionalmente. En ese sentido, toda persona mala es un pecador, pero se refiere a aspectos distintos de un mismo ser. Muy bien. Entonces, un justo, un varón íntegro, un varón santo que se conduce rectamente en esta vida, puede rodearse de pecadores, pero abstenerse de imitar su conducta. A todos nos ha pasado que hemos tenido compañeros de escuela o de universidad o de trabajo que son muy sucios para hablar, que tienen muy mala conducta. Y a mí me pasaba en Santiago, y un día le dije a mi esposa con pena en mi corazón, y le dije, espero que no me malentienda mi esposa, pero yo le dije, estoy tan acostumbrado a escuchar estas palabras que cuando alguien dice un chiste sucio, yo sé en mi mente qué es lo que va a responder este otro, y siempre le achunto. Y siempre dicen la grosería que yo sé que va a decir, porque uno se acostumbra a escuchar esas cosas. Pero cuando un varón piadoso está rodeado, involuntariamente, de pecadores, pero se abstiene de imitar su conducta, entonces esa resistencia demuestra su integridad. Bien. Dice el Salmo capítulo 1, versículo 1, que es bienaventurado aquel que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, es bienaventurado aquel varón, aquella persona que se abstiene de permanecer en la compañía de estas personas. Porque una cosa es que nosotros involuntariamente nos juntemos con ellos, ¿bien? O que nos toque trabajar con ellos, o vivir junto a ellos en nuestro barrio.
Pero una cosa muy distinta es que nosotros voluntariamente decidamos organizar fiestas con ellos. Algo distinto es que después del trabajo vamos juntos a compartir otro lugar. Eso ya es distinto. La palabra de Dios dice que es bienaventurado aquel que no se ha sentado en la silla de escarnecedores. Y cuando nosotros observamos el pasaje, observamos una progresión. Porque dice que no anduvo en consejo de malos. Eso es un encuentro casual. No estuvo en camino de pecadores. Esa es una conversación habitual. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso es una permanencia. Entonces claramente aquí nos habla de andar, de caminar y de sentarse, o sea, de estar constantemente rodeado de ellos de forma voluntaria. ¿Qué es un escarnecedor según la palabra de Dios? Un escarnecedor es una persona que se mofa de otra o que hace burla de esta persona y encuentra un placer, encuentra un deleite, encuentra un gusto en la humillación de esa persona de la cual se está burlando. Y todos nosotros nos acordamos de ir a algún familiar, porque a todos nosotros nos ha tocado conocer a alguien que tiene estas actitudes. Probablemente antes de conocer a Cristo nosotros éramos así. Nosotros, al menos acá, no sé cómo será fuera de nuestras fronteras, pero yo creo que de alguna u otra manera todos pasan por, o casi todos, pasan por esa etapa en la época escolar. Usted se encuentra con un antiguo compañero de curso y dice: oye, ¿te acuerdas de Juan Pérez? ¿Alguna vez se llama Juan Pérez aquí, cierto? ¿No? ¿Te acuerdas de Juan Pérez? No, no me acuerdo de Juan Pérez. ¿El cabezón? ¡Ah, el cabezón! Claro, porque solemos poner etiquetas a las personas, burlarnos de ellos, y es tan habitual que pasan los años y no nos acordamos ni de su nombre, ni de las notas que sacaban, ni de sus cualidades, sino del apodo. Bien. Pero es bienaventurado aquel que no permanece en la compañía o que no se sienta en la silla de los escarnecedores. Tengo aquí una cita, creo que no había hecho esto antes, pero lo voy a hacer ahora. Voy a leer para ustedes una cita del libro que se llama El corazón de la Biblia, del pastor John MacArthur. Dice así respecto a esta frase del Salmo capítulo 1, versículo 1. Dice: la imagen final es sentarse con el escarnecedor, compartir el asiento de modo que usted llega a ser uno de ellos. No se acerque demasiado a los que se burlan de Dios. Tampoco se siente en el aula de ellos mientras se mofan de la verdad divina. Muchos jóvenes se sientan en aulas donde un maestro escarnecedor trata de destruir su fe. Así que hay mucho ojo para los estudiantes. Se van a encontrar con algún profesor escarnecedor que los va a tomar a ustedes como creyentes, los va a hacer pasar al frente del salón, les va a hacer preguntas y va a tratar de humillarlos y de hallar un deleite. Por eso nosotros como hijos de Dios desde temprana edad tenemos que ser instruidos en las Escrituras para saber cómo dar razón de la esperanza que está en nosotros. Amén. Bien, ahora, todas estas ilustraciones del Salmo capítulo 1, versículo 1 están relacionadas. Si se dio cuenta, todas nos hablan básicamente de lo mismo. No andar el consejo de malos. No estar el camino de pecadores. No sentarse en la silla de los escarnecedores. Prácticamente nos está diciendo lo mismo. ¿De qué nos están hablando de estas tres ilustraciones del varón bienaventurado? O tres aplicaciones. Nos están hablando de un concepto que es muy común y presente en la palabra de Dios de principio a fin. Y es el concepto de la santificación. Santificación, o el hecho de ser santo. Un varón que procura vivir en santidad es un varón que no anda con malos, que no anda en camino de pecadores, que no permanece con los escarnecedores. Ahora, le voy a decir algo y pónganme atención porque lo voy a terminar de desarrollar al final del mensaje. Pero el versículo que acabamos de leer y que estamos analizando nos habla del, atentos, del aspecto negativo de la santificación. La santificación de un individuo, o bien el hecho de ser santo, tiene dos aspectos. Un aspecto negativo, mediante el cual el individuo se despoja de aquello que está malo, que es corrompido, que es perverso, y hay un aspecto positivo que no se lo voy a decir ahora. ¿Bien? Pero aquí habla del aspecto negativo de la santificación de un individuo. Definimos entonces, porque voy a hablarles de qué es la santificación brevemente, cuál es el motivo y el propósito de la santificación, y al final les voy a decir cuáles son los dos aspectos.
Primero, ¿qué es la santificación? La palabra suena como algo muy complejo, muy difícil, pero muy sencillo. La santificación es la separación, la distancia o bien la falta de comunión con el pecado. Si usted se aleja de la iglesia, si no llama a los hermanos, estoy en santificación porque me aparté. No. La separación, la distancia o la falta de comunión con el pecado. Cuando una persona logra distanciarse de las prácticas pecaminosas del pasado, cuando una persona logra alejarse de todo aquello que no se conforma a la palabra de Dios, se puede decir que esa persona está en un proceso de santificación. Ahora, el pasaje que estamos analizando se encuentra en el Antiguo Testamento. El concepto de santificación siempre es el mismo de principio a fin en la Biblia. Sin embargo, hay diferencias y similitudes en la aplicación de este concepto en el Antiguo con el Nuevo Testamento. Espero que no se me estén perdiendo porque esto es muy importante. Muy importante. En el Antiguo Testamento, la santificación está relacionada principalmente con la nación de Israel. Ustedes no van a encontrar en el Antiguo Testamento un llamado a la santificación de los moabitas. No van a encontrar un llamado a la santificación de los gentiles. Tal conexión de palabras no la van a encontrar en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la santificación está relacionada principalmente con la nación de Israel. Prosigo. La santificación de Israel estaba relacionada con el llamado de Jehová, el Dios eterno, de Yahweh, a alejarse de las paganas costumbres, tradiciones y adoración de los pueblos vecinos. O sea, la nación de Israel tenía un llamado especial y particular de Dios. Esto lo expliqué hace un par de meses atrás cuando expliqué acerca de la entrega de la ley. La nación de Israel, antes de ser nación, era un pueblo de esclavos bajo el yugo de Egipto. Cuando Dios llama a Moisés, lo levanta para que lleve a cabo el éxodo o la salida de la esclavitud de mano de Egipto, la nación de Israel o el pueblo de Israel adopta una identidad. Antes eran un pueblo de esclavos, ahora son el pueblo del pacto. Si bien siempre estuvo bajo el plan de Dios que la descendencia de Abraham fueran el pueblo escogido por él, una vez que la nación de Israel sale de Egipto, entonces Dios se revela a ellos, les entrega la ley y ahora la nación de Israel tiene una identidad. Bien, ya no es un pueblo de esclavos, ahora es la nación del pacto. Bien. Entonces, a esta nación del pacto Dios les hace un llamado a que sean santos. Les hace un llamado a la santificación. Y esta santificación consiste en que la nación de Israel ya no puede tener las costumbres que tenían en Egipto. Porque antes no tenían una instrucción acerca del Dios verdadero. Lo único que sabían del Dios verdadero era aquello que les había sido transmitido oralmente por sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, etcétera, etcétera, hasta atrás. Hasta Abraham, a quien se le reveló Dios, lo comunicó a sus hijos y así. Entonces no podían mantenerse en las costumbres que habían aprendido en Egipto. No podían mantenerse en sus tradiciones. Mucho menos podían adoptar las tradiciones de las naciones que habitaban en la tierra que Dios les iba a dar. Menos aún adorar los dioses que se adoraban en Egipto y que se estaban adorando en Canaán. Pero si todos somos seres espirituales, necesitamos adorar a algo o a alguien. ¿Por qué no podían adorar a los dioses de las naciones cananeas? Bueno, porque había un dios que era el dios de los moabitas, el dios Chemosh. Está así en las versiones más antiguas, las versiones modernas, el dios Chemosh, al cual se le ofrecían vírgenes en sacrificio. Eran sacrificios humanos, Dios por eso. A Moloch se le ofrecían niños recién nacidos, se quemaban en un horno delante de él, y eso era la adoración al dios Moloch. A la diosa Astoret para que traiga prosperidad y bendición sobre nuestras tierras. Entonces se organizaban orgías delante de esta falsa diosa para que trajera bendición. No, Dios dice, ustedes son santos.
Se van a apartar de las costumbres, de las tradiciones, de los alimentos que comían en Egipto. Y ahora les voy a dar una nueva dieta porque ustedes se van a apartar de todo esto y van a ser una nación santa. Entonces, tenían que alejarse de todo esto, de los pueblos vecinos, para así consagrarse comunitariamente a una vida cotidiana de obediencia a los principios, mandatos y ordenanzas del Dios verdadero. Note, la nación de Israel tenía que alejarse de las costumbres de los pueblos paganos y adoptar nuevas costumbres. Dejar esas tradiciones y adoptar las tradiciones que Dios les estaba revelando en el desierto. Constantemente en el Antiguo Testamento nosotros vamos a notar que Dios hace un llamado conductual a los israelitas. Sí vemos que Dios hace un llamado a que la nación de Israel adore a Dios, que ame a Dios, y les hace un mandato: amarás a Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí les hace un llamado a la adoración, pero vemos una, no sé si preeminencia es la palabra, pero sí vemos una permanencia de un constante llamado a una obediencia práctica. Luego, más adelante, el Señor Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira. Cuando vino el Señor Jesucristo, entonces hizo un llamado al corazón, a la intención. Pero el llamado del Antiguo Testamento constantemente es a un cambio de conducta, a un alejarse de las costumbres del mundo y adoptar las costumbres que Dios tenía que darle entonces a la nación de Israel. No solamente le iba a dar costumbres, le iba a dar todo un sistema de leyes, de estatutos y de preceptos que la nación de Israel tenía que adoptar. Dice Levítico capítulo 20, versículo 26, lo siguiente: Dios dice esto a la nación de Israel. En el capítulo 20 Dios está poniendo parámetros para que la nación de Israel no cometa los actos de inmoralidad que se cometían en Egipto y que se cometían en las naciones cananeas. Ustedes pueden leer Levítico capítulo 20 y se va a caer de espalda. Yo no se lo voy a leer completo. Solamente le voy a leer el llamado de Dios a la nación de Israel, que dice: habéis pues de serme santos. O sea, vivir en un proceso de santificación. Serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Nadie más. Porque Dios es un Dios celoso. Ah, pero los celos son obra de la carne. Sí, pero estos celos son santos. Así como en un matrimonio santo, el esposo tiene celos santos y la esposa tiene celos santos, Dios es un Dios celoso y es un Dios santo. Entonces, Dios hizo un llamado a Israel para que tenga una conducta de acuerdo a su voluntad. Vemos algunas similitudes y contrastes con el llamado a la santidad en el Nuevo Testamento. Ya, ahora deje de pensar un poquito en Israel y ahora piense en la iglesia, en el Nuevo Testamento. Piense del libro de Hechos hacia adelante, hasta nuestros días, ¿ok? La santificación del cristiano, ya no estoy hablando del judío del Antiguo Testamento, estoy hablando del cristiano del Nuevo Testamento, está relacionada con el llamado de Dios. Hasta ahí es lo mismo. En el Antiguo Testamento, Jehová, Dios, hacía un llamado de santidad a la nación de Israel. En el Nuevo Testamento, Dios está haciendo un llamado de santidad a la iglesia. La santificación del cristiano está relacionada con el llamado de Dios, y aquí una distinción, por medio de Cristo, al alejamiento del sistema mundano. Dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, lo siguiente: no améis al mundo. En el Antiguo Testamento el llamado era: no se comporten así. El llamado hoy: no lo amen. Porque el llamado es más profundo. Es un llamado directo al corazón. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ya no es solo Canaán, ya no es solo Egipto. ¿Bien? Es el mundo. Ahora, cuando aquí habla del mundo, está hablando del sistema mundano. Nos falta el predicador que dice: no, si la Biblia se contradice, porque dice: no améis al mundo, pero dice que de tal manera amó Dios al mundo. No, aquí está hablando del sistema pecaminoso mundano. Juan 3:16 habla de las personas del mundo. Si alguno ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
¿A qué se refiere? A los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. O sea, todos los programas de televisión del día de hoy. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que el llamado a la santificación no es solamente a cambiar de conducta, es dirigir el corazón en una dirección distinta. Entonces, al alejamiento del sistema mundano y a la negación de los deseos de la carne. Ahora, el mandamiento o la ordenanza para nosotros no es solamente no adulteres, sino nígate a los deseos de adulterio que brotan en tu propio corazón. Dice en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, el apóstol San Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Difícilmente usted va a encontrar este llamado a la nación de Israel. Andad en el Espíritu. La inhabitación del Espíritu no había sido revelada a la nación de Israel. Porque el deseo de la carne, o sea, el deseo humano, bien, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída, es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Por eso usted y yo estamos todos los días, como el apóstol Pablo: el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, eso hago. Y al final nos sentimos igual que el apóstol Pablo: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque constantemente, si viene en el Espíritu, me deleito en Dios, mi carne todavía se doblega ante ciertos deseos. No crea que perdió su salvación. Es una naturaleza pecaminosa que quiere manifestarse. Bien, un pastor decía: la naturaleza pecaminosa es como un Rottweiler. Si usted alimenta al Rottweiler, va a tener más fuerza. Si usted deja de alimentarlo, va a estar presente, va a ladrar, pero está débil. Así que vea usted a quién quiere alimentar, o al espíritu o a la carne. Entonces, el llamado a la santificación en la iglesia no es solamente a cambiar de costumbres, sino que es a direccionar el corazón y es a una negación de los deseos propios de la carne para la consagración personal y eclesiástica. Y aquí voy a hacer un paréntesis, y esto le he dicho varias veces, creo que aquí le he dicho como 2, pero en la iglesia de Cristo no existen los llaneros solitarios. ¿Ya? Hay algunos hermanitos que dicen: no, si yo soy como Juan el Bautista, yo me alejo de todo, yo me voy al desierto y yo ahí adoro a Dios. Adoro a Dios yo solo. No. Juan el Bautista no estaba en la iglesia. Juan el Bautista todavía estaba en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con la muerte, resurrección, ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Ahí comienza el Nuevo Testamento. Desde Pentecostés en adelante, la iglesia de Cristo es una y la iglesia de Cristo tiene que vivir en armonía. Entonces, en Cristo no existen los llaneros solitarios. ¿Bien? Entonces, para la consagración personal y eclesiástica a una vida espiritual de gracia y obediencia a Dios. Quiero recalcar esto: la vida cristiana sí es una vida que tiene que ser regida por los mandatos y los principios de la palabra de Dios. Bien. La vida cristiana no es una vida de anarquía, sin ley. Es una vida de sujeción y de obediencia a lo que está establecido en la palabra de Dios. Sin embargo, la vida cristiana no debe ser entendida como una vida de legalismo. O sea, voy a cumplir este mandamiento porque si no el Señor me va a quitar mi salvación. No, la vida cristiana no es así, es una vida de devoción, es una vida de gracia. Un niño debiera obedecer a sus padres porque ama a sus padres, no porque su padre lo va a botar de la casa, sino porque ama a sus padres y quiere vivir en armonía con sus padres. Porque ¿qué clase de padre va a expulsar a un hijo pequeño porque no lo obedece? Si nosotros no hacemos eso, ¿por qué Dios va a hacer eso con uno de sus hijos? ¿Por qué envió a su propio hijo a derramar su sangre? Entonces, la vida cristiana o la vida de santidad o de santificación en Cristo no es una vida de obediencia legalista, que si quebranto el guardar el sábado, entonces voy a morir apedreado. No, la vida cristiana no es así. La vida cristiana es una vida de obediencia en la gracia de Dios, en gozo del Espíritu Santo y en comunidad eclesiástica. Hubo una vez, despacito, pero ahí lo hubo, y eso está bueno. El motivo y propósito de la santificación
Lo mismo. Cuando nosotros observamos el Antiguo Testamento, notamos similitudes y también diferencias con el motivo y propósito de la santificación en el Nuevo Testamento. Atentos. En el Antiguo Testamento, ¿por qué la nación de Israel tenía que ser santa? Bueno, la nación de Israel tenía que ser santa porque simplemente Jehová es santo. Y se acabó la discusión. Levítico 11, 44 y 45. En Levítico 11 está la dieta que los judíos deberían y hasta el día de hoy siguen. ¿Bien? Pero al final del capítulo dice, en Levítico 11, 44 y 45, porque, ya este es un conector de causas, aquí está dando el por qué la nación de Israel tiene que guardar esta dieta estricta. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Se dice que esta frase está como 50 veces en el libro de Levítico. Que de hecho el libro de Levítico es el libro donde Dios revela las ceremonias por las cuales la nación de Israel tenía que adorarle y servirle. Seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos porque yo soy santo. Muchas veces los estudiantes de la Biblia y los teólogos especulan acerca de por qué Dios llama inmundo a este animal, pero no a este otro animal. ¿Por qué Dios permite comer ciertos seres marítimos y estos otros no? Y entonces ahí se comienza a especular, no, pero prohíbe comer camarones porque los camarones reciben toda la basura del mar y son inmundos. Bueno, prohíbe comer cerdo porque como el cerdo se revuelca en el lodo y es un animal que a veces tiene plaga, entonces es declarado inmundo. Bueno, todos los animales se revuelcan en el lodo y tienen piojo y cosas. Entonces, ¿por qué Dios a unos animales los cataloga de inmundos y a otros no? Bueno, porque Dios es santo y Él hace lo que Él quiere. Él dice, este animal no se come y este animal sí se come. Listo, obedezcan, yo soy santo. Amén. Se acabó. Se hacía en la ley. Es estricta, es rígida. Y el que desobedece, otra oportunidad. No, es contado del pueblo. Así es la ley. Entonces, ese es el motivo, esa es la razón de por qué la nación de Israel tenía que ser santa. Porque Jehová es santo. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Para qué la nación de Israel tenía que ser santa? Ya hablamos del por qué. Ahora, ¿para qué tenía que ser santa? El propósito de la santidad de la nación de Israel era la distinción conductual, lo que les mencionaba adelante, el comportamiento, los hábitos, la conducta personal, la conducta familiar y la conducta social. Tenía que haber una diferencia entre las personas de Israel y las personas de las naciones paganas. ¿Para qué? Para que exista una diferencia y así haya una preservación de la nación. La nación de Israel tenía que existir, porque si la nación de Israel cometía los mismos pecados que estaban cometiendo las naciones paganas, ¿qué le iba a pasar? ¿Qué hizo Dios con las naciones que rodeaban a la nación de Israel? Y si Israel incurría en los mismos pecados, ¿qué iba a pasar con la nación de Israel? Entonces Dios quiere preservar a la nación. Si ustedes transgreden mi santidad, entonces mi santidad les va a caer encima y se acaba la nación. Entonces, ¿por qué tienen que ser santos? Porque esta nación tiene que ser preservada, porque en un futuro el Mesías va a venir por esta nación. Eso Satanás ha estado empeñado desde siempre en destruir a la nación de Israel. Desde siempre. Porque si Satanás logra acabar con la nación de Israel, entonces no hay Mesías que venga. Y si Satanás el día de hoy logra acabar con la nación de Israel, entonces no hay reino mesiánico donde el Mesías pueda reinar, entonces no va a haber reino futuro. Por eso cada vez que se levanta un dictador está en contra de los judíos. Porque si no hay nación de Israel, no hay reinado mesiánico. Entonces el reinado actual de Satanás permanecerá. Si el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, la nación de Israel tenía que ser preservada, para eso tenía que ser santa. Además, la nación de Israel tenía que tener un desarrollo.
Tenía que tener un desarrollo social, un desarrollo político. ¿Por qué? Porque tenía que haber un trono en la casa de David sobre el cual se siente el Mesías. El Señor no va a venir a reinar sobre 2 o 3 que lo están esperando. Tiene que haber un reino, tiene que haber un sistema político, tiene que haber una sociedad sobre la cual el Mesías tenga que reinar. Pero además la nación de Israel debía mantener su santidad para ser una nación próspera, tanto en lo económico como en lo territorial, porque Dios prometió a Abraham que les iba a dar una tierra y que esa tierra iba a ser tierra que fluye leche y miel. Si la nación de Israel incurría en pecado, entonces el mismo Dios lo dice, la tierra os vomitará, va a haber, se acaban las bendiciones. Si la nación de Israel vive en pecado, no va a prosperar, no va a crecer, no se va a desarrollar. Le voy a cortar las bendiciones que le estoy dando en esa tierra tan rica, tan próspera. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra, porque no hay otra nación a la cual se le haya prometido que vendría el Mesías. Deuteronomio 26, 18 y 19 dice lo siguiente: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin, con el propósito de exaltarte sobre todas las naciones que te hizo, para loor y fama y gloria. No, eso no es para usted, para Israel. Yo quería fama en esta tierra. No, si el cristiano está puesto para ser perseguido. Ya no voy a hablar de eso, así que se le acabó el aviamiento a varios con este versículo. Si hay iglesias que citan estos pasajes para hablar del creyente. No, si vas a grabar un disco y Dios te va a llevar a las naciones y vas a tener un jet privado. No, si estas bendiciones de prosperidad eran para Israel. Para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él te ha dicho, a Israel. Ok. ¿Cuál es el motivo y propósito de la santificación en el Nuevo Testamento? Para el creyente. Prepárese. Vamos a ver lo mismo, similitudes y diferencias. Motivo de la santidad del creyente. Motivo entonces, o por qué el cristiano, el creyente, tiene que ser santo, por causa de la santidad propia de Dios. Bueno, los que han venido a la escuela dominical y han escuchado de la exposición sobre los atributos de Dios ya saben. Si no han aprendido nada nuevo con esto que acabo de decir. La santidad propia de Dios. Primera de Pedro 1:13 en adelante dice: Pedro fue el primer pastor en la iglesia cristiana. Bien, él fue al cual el Señor Jesucristo le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces él tenía que exhortar, dirigir, apacentar. Dice Pedro, dijo Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, una de las razones, de las razones de por qué nosotros venimos constantemente a congregarnos, es porque tenemos que aprender. Un creyente nace en Cristo con muchos buenos deseos, pero hay mucha ignorancia en cuanto a conceptos teológicos, bíblicos. Tenemos que crecer, tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, siempre estamos mirando al futuro. Al futuro. Como hijos obedientes, porque el entendimiento va ligado con la obediencia, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes, cuando no conocíamos la palabra de Dios, entonces éramos dirigidos por nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestros anhelos, nuestros sueños. Una vez que llegamos a Cristo, crucificamos todos nuestros deseos y nos entregamos a Él. ¿Bien? Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y algunos dicen: a ver, el llamado a Israel es el mismo que a la iglesia. Y es porque la iglesia salió de Israel de Dios y Israel ya no es la... No. Lo que aquí está haciendo Pedro, que está citando las Escrituras, un mensaje de Dios que ya fue revelado. Pedro, como ministro de Dios, está tomando un mensaje que fue revelado por el Señor y lo está aplicando a esta nueva plataforma que es la iglesia del Señor. ¿Por qué entonces la iglesia tiene que ser santa? Porque Dios es santo, pero además
Y aquí hay una diferencia, y esta característica tan especial no la tenía la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Tenemos que ser santos en base al ejemplo de Cristo. El mismo apóstol Pedro dice, 1 de Pedro 2, 21 y 22, pues para esto fuisteis llamados. Porque Cristo, paréntesis, cuando Pedro dice, para esto fuisteis llamados, Pedro viene desarrollando el argumento de que el cristiano está puesto para el sufrimiento. Es mejor sufrir haciendo el bien, estar bien, haciendo el mal. Básicamente ese es el argumento que Pedro está desarrollando en el capítulo 2 y luego también en el capítulo 3 de su carta. Pues para esto también fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo sufrió y aún en medio del sufrimiento mantuvo su santidad. Tú debes hacer lo mismo si dices ser seguidor de Cristo. Amén. Qué fácil es llevar una vida de congregarse, de amén, de aleluya, cuando está todo bien. Cuando las cosas empiezan a salir mal, ahí es que se evidencia de qué estamos hechos. Entonces, el cristiano tiene que ser santo por causa de la santidad propia de Dios, por causa del ejemplo de Cristo, y aquí hay otro motivo que la nación de Israel no tenía en su momento, pero que la iglesia sí tiene, por la inhabitación del Espíritu Santo. Y estos versículos fueron citados en la mañana. 1 Corintios 3:16. No sabéis, cada vez que el apóstol Pablo dice no sabéis, es una exhortación dura. Ya aquí en Chile se diría, está tirando las orejas. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ni siquiera el apóstol Pablo se está dedicando a explicar mucho esto, simplemente lo está exhortando. Dice, el Espíritu Santo está en ti. Tienes que ser santo porque el Espíritu que te ha sido dado es santo. Amén. 1 Corintios 6:19, lo mismo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La nación de Israel no tenía esto. La inhabitación del Espíritu Santo, la presencia de Cristo dentro del creyente, era un misterio que no había sido dado a la nación de Israel. Ese misterio vino y fue revelado por el Señor Jesucristo. Fue descrito y explicado por los apóstoles. Y está siendo disfrutado por la iglesia el día de hoy. Pero en la mente del judío del Antiguo Testamento no cabía en su mente, en su entendimiento, que el Mesías vendría y el Mesías haría su morada en mí. Que el Espíritu del Eterno moraría en mí. No, si el Eterno nos guía en una columna en el desierto, en una columna de fuego, en una nube. Ahí está la presencia de Dios, está en el tabernáculo, en el templo, en la chequina que resplandece. Ahí está la presencia. No, no está en mí. No, pero el día de hoy decimos el Espíritu Santo está en nosotros y el creyente es templo del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Ya sabemos el por qué el cristiano tiene que ser santo. ¿Para qué el cristiano, el creyente, tiene que ser santo? ¿Cuál es el propósito? Y este propósito es distinto al del Antiguo Testamento. El cristiano tiene como propósito de su santidad la vida eterna. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, parafraseo, y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin de la salvación y de la santificación, como fin la vida eterna. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero si mi familiar recibió a Cristo en su corazón, vive como el mundo, pero él repitió esa oración. ¡Santo! No. El propósito de la santidad es la vida eterna. La santidad es un fruto. Lo voy a decir así para que se acuerde siempre. La santificación es evidencia de la justificación. Un pecador que ha sido justificado, ese pecador está siendo santificado. Entonces, eso nos va a ayudar a evaluar mejor nuestro entorno. No todo aquel que dice ser un hermano verdaderamente lo es. ¿Cómo yo voy a saber entonces si esa persona es mi hermano en la fe o no es mi hermano? Bueno, evalúe su vida santa. Si hay una lucha contra el pecado, si esa persona está alejándose del pecado, si aborrece el pecado,
No que no lo cometa, porque todos tropezamos de vez en cuando. La diferencia es que un hijo de Dios no comete el pecado como deporte. El creyente que peca se arrepiente, se duele. A veces llora, a veces no, pero le duele. Y se quiere alejar del pecado. Amén. Aquel que vive en el pecado se deleita y lo cuenta después del culto, se junta con el hermano. Hermano, vámonos juntos ya. Y se empieza a deleitar en el pecado, en el paradero, empiezan a contarse los pecados y a deleitarse en eso. No, un verdadero hijo de Dios se duele del pecado. Entonces, el propósito de la santificación del creyente es la vida eterna, pero además de eso, el propósito de la santidad del cristiano es su encuentro con Cristo. El apóstol Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Lo que les mencionaba adelante. El cristiano ha de vivir con miras hacia el futuro. Oye, que son aburridos los evangélicos, no toman, no fuman, no participan de tantas cosas. ¿Y por qué no lo hacen? Porque algún día me voy a encontrar con mi Señor. Y primero presentar limpio delante de Él. Por eso. Bueno, además que, no sé ustedes, yo no lo encuentro gracias a las cosas que acabo de mencionar. Si usted todavía le encuentra gracia, está en un proceso de santificación, entonces no se preocupe. Mientras más se llene del Señor, esas cosas menos atractivas. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir, Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir, Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el Rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.